Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Les habla con alegría su hermano Leo Janón, y como siempre me da una profunda alegría poder compartir este espacio de reflexión, de verdad y de encuentro con la palabra viva de Dios. Hoy tenemos un tema profundo, muy actual y muy necesario. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero no desde un lugar técnico o académico. Vamos a mirarla a la luz de la fe, preguntándonos con seriedad, ¿qué pasa cuando la máquina empieza a pensar más que el hombre? ¿Qué sucede cuando el ser humano, en vez de utilizar la tecnología, se deja dominar por ella? La respuesta que hoy vamos a descubrir es tan simple como poderosa. Solo el hombre espiritual sobrevivirá. Y por eso el programa de hoy lo hemos titulado así, Inteligencia Artificial o Inteligencia Espiritual. Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también el sur de la Florida, así como también con nuestra querida audiencia en YouTube, en Facebook Live y otras plataformas donde el Señor, en su divina providencia, nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a recorrer este tema en 4 segmentos que te anticipo brevemente. En el primer segmento vamos a hablar de la inteligencia cognitiva, es decir, de ese poder del conocimiento y de cómo la inteligencia artificial está ocupando cada vez más ese lugar. ¿Qué pasa cuando dejamos de pensar? ¿Quién nos guía si no somos nosotros? En el segundo segmento vamos a entrar en la inteligencia corporal. Sí, así como lo oyen. El cuerpo humano, con su cansancio y su fragilidad, ¿puede competir con la eficiencia perfecta de la máquina? ¿O estamos olvidando que el cuerpo no fue creado para funcionar, sino para ofrecerse? En el tercer segmento vamos a abordar la inteligencia emocional. La inteligencia artificial no siente, pero puede simular emociones y hasta manipular las nuestras. Si no tenemos dominio interior, terminamos reaccionando a los estímulos que nos desordenan por dentro. Y finalmente, en el cuarto segmento, el alma de todo este mensaje, la inteligencia espiritual. Esa que ninguna máquina podrá imitar, esa que ordena todo, esa que te conecta con Dios y te hace verdaderamente libre, porque solo quien tiene vida interior puede resistir el dominio del mundo. Así que te invito, querido hermano hombre de Dios, a quedarte con nosotros, a abrir tu corazón y a dejar que el Espíritu Santo te hable hoy, en este tiempo tan desafiante. Porque en medio de tanta tecnología, Dios sigue buscando hombres y mujeres espirituales. Y quizás hoy ese hombre sos vos. Ya volvemos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento
del hombre católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso, soy Leo Janón en tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Hablemos primero de lo que podríamos llamar la inteligencia cognitiva. Esa que durante siglos fue entendida como simplemente la inteligencia, la capacidad de razonar, de analizar, de aprender, de memorizar. Era vista como el gran sello del ser humano. Durante mucho tiempo el hombre fue medido por su capacidad de pensar. Precisamente el pensamiento es lo que hace que nosotros realmente tengamos una libertad educada. Pero hoy vivimos en un tiempo donde el conocimiento humano se ha vuelto casi innecesario. Ya no hace falta memorizar, investigar ni profundizar. Todo está a un clic de distancia. Un clic. La inteligencia artificial ha llegado con una promesa tentadora. Yo pienso por vos. Y lo más inquietante es que muchos han aceptado esa oferta. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de ejercitar la mente, cuando ya no discernimos, ni meditamos, ni buscamos sabiduría? El hombre comienza a atrofiarse por dentro y la máquina entonces empieza a dominar. Si no cultivamos nuestra inteligencia cognitiva desde una raíz espiritual, pues nos vamos a convertir en consumidores pasivos de un conocimiento sin alma, sin verdad y sin sentido. En otros tiempos, conocer algo requería esfuerzo, horas de lectura, ir a la biblioteca, reflexión, estudio, incluso hasta contemplación. Hoy basta con preguntar a una máquina para obtener una respuesta en segundos. Y no es que eso sea malo, pero lo preocupante es que es lo que está realmente generando en el alma del hombre, esa profunda pereza mental. ¿Para qué pensar si otro lo hace por mí? ¿Para qué buscar si el sistema ya me sirve respuestas prefabricadas? Se apaga el deseo de verdad sin saberlo y con él la pasión por el descubrimiento. Esa comodidad intelectual va formando un corazón superficial, un corazón haragán. Porque cuando no me esfuerzo por entender, tampoco aprendo a amar lo que sé, porque no me cuesta. Y la fe, lo sabemos bien, entra también por el entendimiento. No es solo emotiva. Cuando los cristianos dejamos de profundizar en la palabra, en la doctrina, en el magisterio, pues nos volvemos frágiles ante cualquier corriente de pensamiento que nos seduzca con frases bonitas, pero sin raíz. El Papa León XIV, nuestro actual Papa, en línea con Benedicto XVI, pues ha insistido en esto, que la Iglesia necesita hombres que piensen, que contemplen, que razonen desde la fe. La inteligencia artificial podrá darte datos, pero no te dará sabiduría porque la sabiduría no se descarga, se gesta en el silencio, en el esfuerzo, en la oración, y eso no lo hace ningún algoritmo. La inteligencia artificial puede acumular más información de la que un ser humano podría procesar en 1000 vidas. Impresionante, ¿no? Pero ¿eso la hace sabia? ¿La hace verdadera? Una máquina puede saberlo todo y al mismo tiempo tener la idea del bien, del mal, del amor o de la justicia. Puede darte una respuesta correcta en términos técnicos, pero totalmente vacía de ética o de compasión. Y ahí es donde está el peligro. Confundimos saber mucho con saber bien. El demonio, dice Santo Tomás, es sumamente inteligente, pero no es sabio. Porque la sabiduría es el conocimiento iluminado por la verdad y ordenado hacia el bien. Es uno de los dones del Espíritu. Y si usamos la inteligencia artificial para saber sin amar, para entender sin servir, para decidir sin discernir, entonces hemos vendido el alma por datos. El cristiano, en cambio, busca algo más profundo, la verdad que salva, no la que impresiona. Jesús no vino a darte información, vino a darte vida eterna. Por eso necesitamos formar la mente desde una inteligencia espiritual, que sepa distinguir entre la verdad que libera y la que esclaviza. Ahora, aquí está una de las diferencias clave entre el hombre y la máquina, el discernimiento. Una inteligencia artificial puede hacer cálculos complejos,
analizar variables, incluso identificar patrones de comportamiento. Pero jamás podrá discernir espiritualmente, porque el discernimiento no se basa solo en la lógica o probabilidad, sino en la apertura al Espíritu Santo. Discernir es saber cuándo algo viene de Dios, cuándo viene del hombre y cuándo viene del enemigo. Es algo que requiere oración, humildad, experiencia interna. San Ignacio de Loyola hablaba de sentir y gustar internamente las cosas de Dios. ¿Puede una inteligencia artificial sentir lo que agrada al Señor? ¿Puede intuir la voluntad divina entre dos caminos aparentemente buenos? Por supuesto que no. Por eso el hombre que se deja guiar por la inteligencia artificial sin discernimiento espiritual, no solo se vuelve dependiente, se vuelve vulnerable, porque termina confiando en una lógica sin alma, sin cruz, sin redención. En cambio, el cristiano debe orar antes de actuar, consultar la palabra antes que a la máquina y buscar siempre la voz de Dios en su interior. Finalmente, San Pablo nos exhorta a renovar nuestra mente para conocer la voluntad de Dios. Lo dice en su carta a los Romanos en el capítulo 12. Y esa es la clave. No se trata de rechazar la tecnología, ni de volver a las cavernas. No, se trata de tener una mente iluminada por el Espíritu, purificada por la verdad, encendida por el Evangelio. Esa mente es libre. Esa mente no se deja programar. Esa mente resiste la seducción del mundo y de la máquina. Renovar la mente es también confesar errores, es desaprender mentiras, es ordenar el pensamiento según el amor. Y eso no lo hace una inteligencia artificial, lo hace la gracia, lo hace el arrepentimiento, lo hace el Espíritu Santo en un alma que quiere vivir según Cristo. Un hombre con una mente renovada es peligroso para el mundo, porque no se deja manipular, sabe quién es y sabe a dónde va. Por eso, varón católico, cultiva tu mente, lee, pensá, escuchá, pero sobre todo, orá. Deja que el Evangelio sea tu primer algoritmo cada día, porque una mente sin alma es fácil de controlar, pero una mente que arde por Cristo, ninguna máquina la puede apagar. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar ahora de la inteligencia corporal. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso, soy Leo Janón. Después de hablar de la inteligencia cognitiva, que es la más naturalmente asociada con lo que durante siglos hemos entendido como inteligencia, pues pasamos ahora a una que puede parecer menos evidente, pero que es absolutamente real y profundamente humana, la inteligencia corporal. Tal vez no suene como una inteligencia en el sentido clásico, pero lo es. El cuerpo tiene su propio lenguaje, su propia sabiduría, su ritmo, sus límites y también su gloria. La razón por la que abordamos esta segunda inteligencia, la inteligencia corporal, es porque justamente aquí la inteligencia artificial parece tener una ventaja abrumadora. Eficiencia sin fatiga, ejecución sin error, rendimiento sin pausa. Es decir, como máquina no se cansa, no se enferma, no sufre. Y en ese contraste, el hombre moderno comienza a olvidar algo esencial. Su cuerpo no fue diseñado para competir con la máquina, sino para amar como Cristo. Hay algo que la inteligencia artificial y las máquinas están haciendo cada vez mejor que nosotros: trabajar sin descanso. No se enferman, no dudan, no sienten dolor y no necesitan motivación. Y poco a poco el hombre empieza a compararse con esa eficiencia fría y constante. No soy suficiente, no rindo igual, no llego a ese nivel. Y entonces aparece la tentación peligrosa: dejar de ver el cuerpo como don de Dios y empezar a verlo como una máquina defectuosa que debe competir con otras máquinas. Pero el cristianismo nunca ha visto el cuerpo como herramienta de producción, sino como lugar de entrega, de sacrificio y de santidad. Hoy se mide al hombre por su rendimiento.
cuántas horas trabaja, cuántas tareas completa, cuán rápido responde. Y la inteligencia artificial eleva ese estándar a niveles casi inhumanos. Sistemas que nunca duermen, algoritmos que ejecutan miles de operaciones por segundo y nosotros lentamente comenzamos a creer que deberíamos de ser iguales. Pero ahí comienza la trampa espiritual, porque el cuerpo humano no fue diseñado para competir con una máquina, sino para amar como Cristo. Jesús caminaba, se detenía, se cansaba, lloraba y en su cansancio también redimía. El evangelio no glorifica la eficiencia, glorifica la fidelidad. Sin embargo, vivimos en una cultura que idolatra el rendimiento y la inteligencia artificial viene a reforzar esa idolatría. Un hombre que mide su valor solo por lo que produce termina perdiendo su identidad, si lo pensamos bien. Se vuelve esclavo del resultado. Y entonces cuando no alcanza el nivel que el mundo exige, pues aparece la frustración, la comparación, el agotamiento espiritual. Por eso la inteligencia espiritual es necesaria para recordar que el cuerpo no es una máquina de rendimiento, es un templo destinado a glorificar a Dios. La inteligencia artificial puede ejecutar tareas con una disciplina perfecta, sin procrastinar, como se dice en inglés, o sin desidia, sin distraerse, sin perder enfoque. Y eso puede hacernos sentir inferiores, como si nuestra lucha diaria contra la pereza fuera una falla estructural. Pero aquí hay una diferencia fundamental. La máquina no tiene virtud, solo programación, codificación. La disciplina cristiana no es repetición mecánica, es una decisión libre de amar el bien aun cuando cuesta. Es levantarse a orar cuando nadie te obliga. Es cumplir con el deber cuando nadie te observa. Es ofrecer el cansancio como oración viva. Es esa lucha interior, precisamente, lo que forma el carácter del hombre de Dios. Si confundimos disciplina con automatización, pues perdemos el alma de la virtud. Un robot puede repetir 1000 veces una acción, pero no puede ofrecerla a Dios. El hombre sí. Por eso la inteligencia espiritual eleva la disciplina humana, la transforma de simple eficiencia en acto de amor. San Pablo lo dice con claridad. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo dice en la primera carta de Corintios, en el capítulo 6. Esa afirmación cambia completamente la manera de entender nuestra relación con el trabajo, con el cansancio y el esfuerzo físico. Porque si el cuerpo es templo, entonces no puede reducirse a simplemente instrumento descartable ni compararse con una máquina perfecta. La inteligencia artificial puede optimizar procesos físicos, controlar sistemas industriales, reemplazar labores repetitivas, pero jamás podrá experimentar el misterio del sufrimiento ofrecido. Cristo redimió el mundo con un cuerpo herido, no con un sistema eficiente. Y ahí está el corazón del cristianismo. El cuerpo humano tiene un valor redentor. Cuando olvidamos esto, comenzamos a tratar nuestro cuerpo con dureza, como si fuera un obstáculo que debe rendir más y más. Pero el hombre espiritual aprende algo distinto. Escucha su cuerpo, lo disciplina con amor, lo entrega al Señor, porque el valor del cuerpo no está en su rendimiento, sino en su capacidad de amar hasta el final. Finalmente, la inteligencia artificial no entiende el sacrificio. Puede calcular riesgos, puede prever resultados, optimizar decisiones, pero no puede abrazar la cruz. Y el cristiano sabe que muchas veces el crecimiento espiritual no ocurre en la eficiencia, sino en el límite, en el fracaso, en el casi ahí, pero no llegué, en el cansancio ofrecido con fe. Jesús, agotado bajo el peso de la cruz, parecía ineficiente para los ojos del mundo. No estaba optimizando nada, estaba entregándolo todo. Y esa entrega fue la victoria más grande de la historia. Ninguna máquina comprenderá jamás esa lógica divina donde el amor vale más que el rendimiento. Por eso el hombre espiritual no teme sus límites físicos, los transforma más bien en oración, los convierte en ofrenda. Mientras el mundo busca cuerpos perfectos y máquinas invencibles, el cristiano aprende a decir, Señor,
aquí está mi cansancio. Úsalo para tu gloria. Y ese acto invisible tiene más poder que cualquier algoritmo. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la tercera inteligencia, la inteligencia emocional. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso en este tercer segmento. En este punto de reflexión vamos a llegar a una forma de inteligencia que no siempre se asocia inmediatamente con la palabra inteligencia, pero que en las últimas décadas ha ganado gran reconocimiento. Hablamos de la inteligencia emocional. Este concepto, aunque antiguo en la experiencia humana, fue formalizado y de hecho se popularizó especialmente hacia finales del siglo XX. Allá por la década de los 90 se habló mucho de la inteligencia emocional, todavía se habla. Y, y ahí se comprendió que no basta con saber mucho o con actuar bien, si no sabemos manejar lo que sentimos. Es decir, es como una madurez espiritual, madurez emocional, ¿sí? Sin embargo, no es raro que muchos aún piensen que las emociones son un terreno ajeno a la inteligencia artificial. Muchos podrían pensar que después de todo, la máquina no siente. Pero es ahí donde nos equivocamos. La inteligencia artificial no siente, pero sí influye en lo que sentimos. Y ese es quizás uno de los terrenos más peligrosos hoy en día de la inteligencia artificial si no se maneja bien, si no se detecta. Porque si se logra alterar, provocar o dirigir nuestras emociones, pues ya no solo sabe más que nosotros, ni actúa más que nosotros corporalmente, sino que también empieza a gobernarnos desde dentro, desde nuestras emociones. ¡Qué peligro! Y una de las cosas más sorprendentes y peligrosas de la inteligencia artificial hoy es su capacidad para leer, para predecir y hasta para manipular nuestras emociones. A través de lo que decimos, de cómo lo decimos, de nuestras reacciones en redes sociales o nuestras búsquedas en línea. Los algoritmos van armando un mapa emocional que muchas veces nosotros mismos no conocemos, pero existe. Y esto no es conspiración. El problema no es solo técnico, es profundamente humano. Si no hay una inteligencia emocional bien formada, si no hay dominio interior, madurez afectiva, templanza, pues el hombre termina siendo guiado por una máquina que ni siquiera tiene alma. Qué triste eso. Por eso este segmento es un llamado urgente a cultivar el corazón, a formar nuestras pasiones desde el Evangelio, antes de que nos las programen desde afuera. La inteligencia artificial no tiene emociones, eso está claro. Pero lo que sí tiene es la capacidad de simularlas de manera cada vez más convincente. Puede responder con empatía aparente, reconocer tristeza en una voz, ajustar su tono para sonar cercano, afectuoso, sensible. Y muchos, sin darse cuenta, comienzan a vincularse emocionalmente con un sistema que no siente nada, pero sabe lo que quieres escuchar. Y aquí entra el gran peligro espiritual. Comenzar a buscar consuelo, afirmación, compañía emocional en algo que no tiene alma. Cuando un hombre herido o solitario encuentra más comprensión en un asistente virtual que en su esposa, no estoy exagerando, o su confesor o su comunidad, pues estamos ante una crisis antropológica. No porque la inteligencia artificial sea mala, sino porque hemos reemplazado el rostro de la persona por una interfaz. El corazón humano fue hecho para amar y ser amado, no para ser manipulado por un algoritmo que responde según cálculos de probabilidad. Y aunque parezca exagerado, porque sí, suena exagerado, ya hay millones que viven así, son guiados emocionalmente por sugerencias artificiales. Es una realidad. Por eso urge despertar, educar el corazón y volver a mirar a los ojos reales de quienes Dios ha puesto cerca. Estamos en una época de alta sensibilidad, pero baja madurez emocional. Muchas personas no han aprendido a gobernar sus emociones, sino que viven arrastradas por ellas.
Y en ese contexto, la inteligencia artificial puede convertirse en un arma devastadora. Sabe cómo indignarte, cómo entretenerte, cómo tranquilizarte o cómo mantenerte dependiente de estímulos que se siente bien, pero que no te hacen crecer. El hombre sin dominio emocional es fácil de manipular. Basta con mostrarle lo que le provoca ansiedad, miedo o placer o rabia y ya se le puede controlar. Y lo trágico es que la mayoría no se da cuenta. Cree que elige lo que siente, cuando en realidad solo está reaccionando ante lo que el sistema le pone por delante. Como dijo Jesús, el que peca es esclavo del pecado. El que no domina su corazón será esclavo de quien lo seduzca. La formación emocional es entonces tarea urgente para el varón católico. Aprender a respirar antes de reaccionar, a hablar con templanza, a saber cuándo callar, a orar cuando las emociones se desbordan. No se trata de reprimir, sino de ordenar, porque el corazón desordenado, pues es tierra fértil para cualquier tipo de manipulación, incluso la artificial. La iglesia no rechaza las emociones, al contrario, las reconoce como parte esencial del alma humana. Jesús mismo sintió compasión, tristeza, alegría, incluso enojo, pero lo hizo desde una libertad interior total. Nunca fue dominado por sus emociones, sino que las vivió en obediencia al Padre. Y esa es la clave. Las emociones pueden ser camino de santidad si están integradas en una vida espiritual madura. Un hombre apasionado no es un hombre débil. Más bien es alguien que ha aprendido a amar con intensidad, a indignarse con justicia, a llorar con esperanza, a alegrarse sin vanidad. Ese tipo de hombre es cada vez más raro hoy, pero más necesario que nunca, porque solo quien ha ordenado su corazón puede amar bien, puede educar bien, puede perdonar bien. La inteligencia artificial jamás sentirá pasión, pero puede provocar pasiones desordenadas si el alma está vacía. Por eso el hombre debe cultivar una inteligencia emocional iluminada por el Espíritu Santo, como decía San Francisco de Sales, a quien estábamos de fiesta hace pocos días. La templanza es el perfume del alma fuerte. Y hoy esa fragancia es más necesaria que nunca. Finalmente, hay un terreno sagrado donde la inteligencia artificial nunca podrá entrar: el alma en oración. Ahí en el silencio interior el hombre entra en contacto con el Dios vivo y en esa experiencia profunda todas las emociones se ordenan, se sanan, se transforman. La oración auténtica no anestesia las pasiones, las purifica. Muchos hombres buscan escape emocional en entretenimiento, tecnología, incluso la inteligencia artificial, pero siguen vacíos, siguen inquietos, heridos. Porque solo el Espíritu Santo puede sanar el corazón. Solo Dios puede abrazar tus emociones sin manipularlas. Solo el amor divino puede hacerte libre de tus pasiones y Señor de ti mismo. Por eso, hombre católico de fe, volvé a orar con el corazón. Habla con Dios de tus miedos, de tu enojo, de tus anhelos. Llora delante de Él, grita si hace falta. Pero no le entregues tu corazón a una máquina, dáselo al Creador, porque Él no solo te entiende, sino que te ama. Y ninguna inteligencia artificial podrá jamás hacer eso. Vamos a la pausa y cuando regresemos a nuestro último segmento, ahora sí vamos a hablar de la inteligencia espiritual, aquella que domina a cualquier inteligencia, no solo la artificial. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Estamos de regreso a nuestro último segmento y en este caso pues es el terreno menos asociado quizás con la palabra inteligencia, pero que en realidad es el centro de todo, la inteligencia espiritual, nuestra espiritualidad. ¿Por qué hablamos mucho de espiritualidad
pero rara vez la vamos a considerar como una inteligencia que se puede y debe desarrollar. Y sin embargo es la única de las cuatro inteligencias de las que hemos mencionado, sin tomar en cuenta obviamente la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial no puede entrar. Este es sin duda el corazón del programa y también el desenlace más necesario y más hermoso, más esperanzador. Porque vivimos en un tiempo donde muchos hombres, aún creyentes, pues nos hemos vuelto bastante funcionales, eficientes, incluso emocionales, pero poco o nada espirituales. Y si la inteligencia artificial está ganando terreno en el conocimiento, como lo dijimos en el primer segmento, en el cuerpo, como lo dijimos en el segundo, y hasta en las emociones, como lo dijimos en el tercero, solo el alma bien gobernada podrá resistir y conducir y mantener a la inteligencia artificial como parte de la creación. Podríamos pensarlo así. La inteligencia corporal es la fuerza que mueve el barco de la vida. La inteligencia cognitiva es la brújula y el mapa, ¿sí? Náutico. La inteligencia emocional, digamos que es la que regula la velocidad según los vientos del ánimo. Pero la inteligencia espiritual es la quilla del barco. Esa estructura pequeñita, profunda y oculta que estabiliza todo, que impide que el barco se vuelque en medio de la tormenta. Sin esa quilla, el hombre es arrastrado. Y entonces la inteligencia artificial no solo lo asiste, sino que lo absorbe. Por eso este segmento es un llamado claro para los que ya están en camino de fe a valorar y profundizar su vida espiritual como su verdadera fortaleza. Y para quienes aún no la han descubierto, la espiritualidad, pues a considerar que sin inteligencia espiritual no habrá victoria posible en esta era tecnológica, porque solo quien es profundamente de Dios podrá seguir siendo señor de su propia humanidad y no un esclavo de la tecnología. La inteligencia artificial puede procesar millones de datos por segundo, puede aprender patrones complejos, incluso anticipar comportamientos humanos, pero jamás podrá tener alma. Y esto no es una limitación técnica, es una verdad ontológica. El alma no es una función biológica ni un resultado evolutivo, es un don directo de Dios. Entendamos eso. Cada persona es única porque ha sido pensada y amada eternamente por el Creador. Esa alma es el lugar donde nace la conciencia, donde el hombre escucha la voz de Dios, donde se decide entre el bien y el mal. Ninguna máquina podrá experimentar el remordimiento sincero, ni el arrepentimiento que transforma la vida, ni el gozo silencioso de saberse perdonado. Y ahí está la grandeza del hombre, no en su inteligencia cognitiva, sino en su capacidad de trascender. Por eso el hombre espiritual no teme a la inteligencia artificial. Sabe que existe un espacio sagrado que ninguna tecnología va a llegar a tocar. Ese espacio es su relación con Dios. Y mientras esa relación esté viva, el hombre seguirá siendo libre, creativo y verdaderamente humano. Imaginemos por un momento a alguien con acceso a toda la inteligencia artificial del mundo. Conocimiento totalmente ilimitado, eficiencia perfecta, influencia emocional sobre otros, pero sin vida espiritual. ¿Qué sucede? Pues ese hombre puede convertirse en una fuerza destructiva. La historia ya nos ha demostrado que la inteligencia sin virtud puede generar sistemas opresivos, guerras, ideologías sin alma. La inteligencia espiritual no es un adorno entonces de manera religiosa. No, es la brújula que orienta el poder humano hacia el bien común. Sin ella, la inteligencia cognitiva se vuelve manipulación, la disciplina corporal se vuelve frialdad y la pasión emocional se vuelve egoísmo. Y entonces la inteligencia artificial deja de ser herramienta y se convierte en un instrumento de dominación. El Papa León XIV ha insistido en que la tecnología necesita ética, pero la ética necesita alma y el alma necesita a Dios. Por eso el mayor peligro de esta era tecnológica no es la inteligencia artificial, sino un hombre
espiritualmente vacío que la utiliza sin discernimiento. Desde el Génesis, Dios confió al hombre el cuidado de la creación. Dominen la tierra, dijo el Señor, no para destruirla, sino para custodiarla con amor. Hoy esa misión incluye también el mundo digital, los algoritmos, las inteligencias artificiales. El hombre espiritual está llamado a ser guardián, no esclavo de lo que ha creado. Esto implica algo muy concreto: discernir cuándo usar la tecnología y cuándo apartarse de ella. Saber cuándo una herramienta está sirviendo al bien común y cuándo está erosionando la dignidad humana. Y ese discernimiento no nace del miedo, sino de una relación viva con Cristo. Porque solo quien se sabe hijo de Dios puede ejercer autoridad sin caer en la arrogancia. El varón católico está llamado a ser líder en esta nueva frontera, no desde la superioridad técnica, sino desde la profundidad espiritual. Un hombre de oración puede ver lo que otros no ven, puede decir no cuando todos dicen sí, puede poner límites cuando el mundo pierde el control. Finalmente, la inteligencia espiritual no consiste simplemente en rezar más o saber más teología, no volvernos expertos en espiritualidad. No, es algo más radical. Es permitir que Cristo gobierne cada área de tu vida y la mía. Es vivir con una conciencia constante de la presencia de Dios, dejar que el Espíritu Santo ilumine decisiones, palabras, silencios. Es tener un corazón tan unido a Jesús que ninguna tecnología puede robar la paz interior. El hombre espiritualmente maduro no se deja fascinar ni asustar por la inteligencia artificial, más bien la utiliza con libertad, pero no depende de ella. Puede apagar la pantalla sin sentirse vacío. Puede trabajar con la tecnología sin olvidar que su verdadera identidad no está en el rendimiento, sino en la filiación divina. Y aquí está el gran secreto del programa. La inteligencia espiritual no anula las otras inteligencias, las eleva, las trasciende. El conocimiento se vuelve sabiduría, la disciplina se vuelve ofrenda, la emoción, la pasión se vuelve caridad. Todo se ordena cuando el alma está en Dios. Y entonces la inteligencia artificial deja de ser amenaza y se convierte en una herramienta al servicio del reino. Querido hermano, la inteligencia artificial puede crecer, evolucionar, volverse más rápida, más eficiente, más poderosa, pero nunca podrá arrodillarse, nunca podrá amar a Dios, nunca podrá ofrecer su vida por otro. Ese es el misterio del hombre. Y por eso, querido hermano que escuchás ahora en este programa, la pregunta no es si la inteligencia artificial dominará el mundo, sino si vos estás dejando que el Espíritu Santo domine tu corazón. Porque solo el hombre espiritual será verdaderamente libre en esta nueva era de la tecnología. Solo el que viva unido a Cristo podrá mirar a la máquina sin miedo y decirle: vos no podés dominarme, podés calcular, pero yo puedo amar. Y al final, siempre el amor será más grande que cualquier algoritmo. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que hayan sido buenas pinceladas para pensar, para reflexionar, para meditar. Oremos entonces. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me entrego a ti como María. Madre de la misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como eres de nosotros en el cielo. María, Madre del verdadero hombre espiritual, mujer llena del Espíritu Santo y trono de la sabiduría divina. Hoy me acerco a ti como hijo que desea aprender a vivir con el corazón puesto en Dios en medio de un mundo lleno de ruido, de velocidad y tecnología. Vos que supiste guardar silencio cuando el mundo no comprendía, enséñame a no perder el alma en medio de tantas voces, a no entregar mi mente, mi cuerpo, ni mis emociones a aquello que no viene del Señor. Forma en mí una inteligencia espiritual profunda, capaz de ordenar mis pensamientos, mis decisiones y mis acciones, para que nunca olvide que antes que eficiente estoy llamado a ser santo.
y que ninguna máquina puede ocupar el lugar que solo Dios debe tener en mi vida. Madre fiel, que viviste totalmente disponible al plan del Padre, ayúdame a seguir con sabiduría todo lo que el hombre crea, sin dejar que nada gobierne mi corazón fuera de Cristo. Haceme un discípulo libre, interiormente fuerte, capaz de discernir, de amar y de servir en este tiempo nuevo, para que mi vida no sea dominada por lo artificial, sino guiada por el Espíritu Santo. Que en cada decisión recuerde que el verdadero progreso nace de un alma unida a Dios y que como vos pueda decir siempre hágase, aun cuando el mundo cambie, para que quien me encuentre no vea solo conocimiento o fuerza o experiencia, sino la presencia viva de tu Hijo Jesús. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.